Buenos días, mi nombre es Ledis Ortega, estudiante del sexto trimestre de psicología. Hoy vengo a conversar con todos ustedes sobre la salud mental, los criterios de normalidad y anormalidad y el uso de los manuales que son el DMS y el 710. Hablemos de la medicina. La medicina es una ciencia que permanece en cambio constante. A medida que las nuevas investigaciones, la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos. Entonces, esto requiere de modificaciones de modalidades terapéuticas y de tratamientos psicológicos. Por lo tanto, nosotros como estudiantes de psicología debemos estar actualizados con los manuales, cómo se utilizan, cómo se codifican, cómo diagnosticar la enfermedad que el paciente presenta. Vamos a observar también, tenemos que tener bien claro qué es la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Este es el concepto o como lo define la Organización Mundial de la Salud. Por eso, cito aquí una frase de Sigmund Freud, donde él dice que habla sobre la salud mental, donde dice que un sujeto sano es aquel que tiene la capacidad de amar y de trabajar. Por eso, para cerrar esta definición, a todos ustedes les digo o les facilito unos tips para mantener una salud mental en estado bien. Debemos ejercitarnos, comer bien, disfrutar de paseos al aire libre con la familia, con los amigos, dormir dormir 8 horas al día. La mente debe descansar después de tanto trajín, después de tanto proceso diario de nosotros los seres humanos, ¿verdad? También tener amistades, hacer vida social donde podamos conversar de nuestros sentimientos con confianza con alguien, ¿verdad? Y si vemos que estamos un poco atormentados, un poco desorientados, pues buscar ayuda profesional. Bueno, ahora paso a hablar sobre la normalidad. Vamos a hablar sobre esos criterios, normalidad y anormalidad. Según el concepto personal de normalidad, es una cualidad, una condición que se ajusta a las normas que se halla en su estado natural de una persona. Una de las definiciones más empleadas sugiere que la normalidad es un conjunto de patrones de conductas o rasgos de la personalidad que son típicos o componen algún patrón estándar de formas adecuadas y aceptables para comportarse y ser una persona como normal, ¿sí? Aunque estos términos de normalidad ya vienen desde hace muchos tiempos atrás, donde antes nos regíamos era por los astros, ancestralmente nos regían, decían que, por ejemplo, había muchas creencias, mitos de la luna. De allí vienen estas palabritas de normalidad y anormalidad. Por ejemplo, alguien anormal era aquel que le pegaba a la luna. Decían, hablaban muy, digamos, actualmente coloquial, ¿verdad? De allí es que vienen estos criterios. Según Simon Bauman, él la define, la normalidad la define como aquella que equivaldría a un estado deseable de comportamiento según unas normas preestablecidas por una sociedad o por
un no desviarse de los lineamientos planteados e impuestos a los integrantes que la conforman. También tenemos el concepto de Sigmund Freud, que dice o expone que normalidad es una ficción ideal. ¿Por qué él se expresa con esto? Porque él dice que que es imposible alcanzar la normalidad en una persona, que todos los seres humanos somos anormales y patológicos en algún sentido. Por otra parte, Sánchez Escobero habla sobre el concepto de normalidad y él expone que podría concretarse como un estado en el cual no hay desviación con respecto a algo, un estado que se relaciona con la salud mental y por ello con conceptos subjetivos de felicidad, bienestar, satisfacción personal y libertad, entre otros. Ahora vamos a ver algunos digamos, diferencias entre normalidad y anormalidad. En cuanto a los elementos de normalidad, son aquellas actitudes positivas hacia uno mismo. En cambio, anormalidad ya viene a ser actitudes de sufrimiento, ¿verdad? En la normalidad hay crecimiento y desarrollo, autonomía, percepción adecuada de la realidad, competencia ambiental, relaciones interpersonales positivas, a diferencia de la normalidad, que en esta hay sufrimiento, desadaptación, irracionalidad, pérdida del control, excentricidad del ser humano, violación de las normas morales. Entonces, espero que este concepto haya quedado bien definido para todos ustedes. Paso a hablar del tercer tema, que es el uso de los manuales. Esto es una competencia muy importante para todos nosotros como estudiantes de psicología. Es demasiado relevante y de una importancia enorme, lo visualizo así, de tener claro qué es el DMS y de qué se trata el CIE-10. ¿Por qué? Porque como futuros psicólogos debemos saber utilizarlos. Entonces, el CIE-10, este fue creado por la Organización Mundial de la Salud en 1992 y el DMS ha sido constantemente versiones, han salido muchas versiones, igual que el CIE-10. Estos dos podemos decir que son sistemas clasificatorios ampliamente establecidos y utilizados en el ámbito internacional. ¿Para qué? Para el diagnóstico de las enfermedades, ¿sí? Ampliamente establecidos para el diagnóstico de trastornos mentales, tanto en la edad adulta como en la infantil. Vamos a ver cuál es la importancia de clasificar las enfermedades en estos dos manuales. Bueno, es muy importante estos manuales porque permiten la conversión de los términos diagnósticos y de otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posteriormente recuperación para el análisis de la información descrita por quien lo usa, ¿sí? Por los profesionales que lo utilizan. También sirve como herramienta internacional estándar de información sobre la salud. ¿Por qué? Porque estos dos manuales son utilizados a nivel mundial, tanto en América como en Europa, ¿sí? A nivel internacional, para posibilitar la evaluación y seguimiento de la mortalidad, la morbilidad, la carga global de enfermedades y otros parámetros muy importantes. Vamos a hablar del DMS-5. Este fue publicado el 18 de mayo del 2013. Reemplazó al DMS-4
TR, o sea, a la anterior publicación, ¿verdad? Que fue publicado en el 2000. En 1999 comenzó el desarrollo de la nueva versión y continuó a la formación de un grupo de trabajo en el 2007, que generó y experimentó en el campo una variedad de clasificaciones. Más adelante veremos qué cambios hubo allí, ¿sí? Los cuales trajo una polémica que más adelante les voy a referenciar. También les puedo decir que el padre de la clasificación de los trastornos mentales fue Frank Pelling, que en su manual de psiquiatría consigue en 1899 elaborar un sistema para contribuir grupos de pacientes con sintomatología homogénea, que constituían un síndrome. Y el DMS-4 fue publicado en 1994 por la Asociación Americana de Psiquiatría. Vamos a hablar ahora del CIE-10. El CIE-10 se nos presenta a través de una guía de bolsillo. ¿Para qué? Para facilitarnos su utilización. Entonces, el CIE-10 es el Código Internacional de Enfermedades, elaborado ¿por quién? Por la Organización Mundial de la Salud, que anteriormente por allí lo dije. Y tiene como propósito permitir el registro sistemático, análisis, interpretación y comparación de datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas en diferentes épocas. Vamos a hablar un poquito de la historia de cómo se creó. En un congreso internacional de estadística realizado en Bruselas en 1853, el inglés William Farr y el italiano De Spine, encargados de dicho congreso, preparaban una nomenclatura de causas de mortalidad aplicables a todos los países. Posteriormente, el francés Bertillon construyó la primera clasificación internacional de causas de mortalidad que fue aceptada en el Congreso Internacional de Estadística de 1893. Desde entonces se dio esta clasificación internacional de enfermedades y cada 10 años se revisa para, si hay más enfermedades allí, colocarlas, clasificarlas, codificarlas y traerlas a conocimientos de todos los profesionales. Vamos a ver, estos dos tienen diferentes versiones. Vamos a ver cuáles son. En 1968 aparece el DMS-2. En 1880 el DMS-3. 7 años más tarde vemos la revisión de la tercera edición, que es el DMS-R. El DMS-3R. Hasta que en 1994 se edita el DMS-4. La última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales vio por primera vez la luz en el 2013, que es el actual DMS-5. ¿Sí? En cuanto al CIE, tenemos el CIE-9, la anterior clasificación de códigos. El CIE-10, la clasificación actual. El CIE-11, que es la nueva clasificación en desarrollo que está en proceso, en estudio todavía. Y está el CIE-0, que es el Código Internacional de Enfermedades en Oncología, ¿sí? Para la oncología. La CIE-10 se edita en 3 volúmenes, el primero de los cuales contiene la clasificación propiamente dicha, ordenada por aparatos, sistemas y especialidades, y cuenta con una clasificación adicional para identificar el tipo histológico de los tumores. El volumen 2 es propiamente el manual del usuario y contiene los procedimientos para el registro, la codificación, la selección de la causa básica de defunción
y para la selección de la afección principal de morbilidad. Finalmente, el volumen 3 incluye el índice alfabético, que ayuda al usuario a localizar los códigos respectivos para cada término diagnóstico anotado por el médico. ¿Cómo se realiza la interpretación de subcodificación? Vamos a ver cómo se realiza. Presten atención. En el CIE-10 están compuestos por una letra primaria, seguida de 2 números. Es decir, son alfanuméricos, empezando por la letra A y finalizando por la letra Z. En excepción, la U. Los códigos U del 0 al 49 se utilizan para la asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta. Aquí en el CIE-10, él está constituido por 21 capítulos, tiene 206 categorías, un grupo de 2.336 y una subcategoría de 12.159 enfermedades. Como podemos visualizar, las diferentes partes que constituyen el CIE-10, lo vemos aquí más específico, que son los 22 capítulos. Anteriormente dije 21, pero revisando bien el nuevo, son 22 capítulos. Sus códigos, como explicaba antes, es una letra seguida de 2 números y luego otra letra más 2 números. ¿Ok? Entonces allí están los títulos para cada enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, enfermedades de la sangre, trastornos mentales, enfermedades del aparato genitourinario, o síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos, traumatismos, etcétera, ¿verdad? También les puedo decir que en el CIE-10 los trastornos mentales se clasifican a través de la letra F, del 0 al 9. Por ejemplo, en el F3 están los trastornos del tumor afectivo. Entonces allí vamos a desglosar F30, F31, F32, F33, ¿sí? Porque están definidos por la F3. Es llegar hasta el 100, ¿sí? Porque son 10, contempla 10. El CIE-10 contempla dentro de los trastornos del comportamiento y las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, los llamados trastornos hipercinéticos, junto con los trastornos disociales y los trastornos disociales y de las emociones mixtas, ¿sí? Podemos decir que los trastornos hipercinéticos son en el CIE lo que llamamos el trastorno de atención e hiperactividad, que se encuentra en el DMS-4-TR. Allí está más explicadito, más definido para mejor entendimiento. ¿Cómo presenta la descripción de trastorno que se destaca en cada patología, cada manual? Bueno, en el DMS-5, para los trastornos, contempla un total de 10 tipos de trastornos diferentes divididos en 3 grupos. En el primer grupo, el grupo A, son los paranoides, esquizoide, esquizotípica. En el grupo B encontramos antisocial, límite, histriónico, narcisista. En el grupo C encontramos la evasiva, dependiente y obsesivo-compulsivo. En comparación con el C10, los trastornos mentales, como ya anteriormente lo expliqué, están descritos de la F0 a la F9.
Vamos a hablar ahora de los ejes y su utilidad en el campo de la psicología. Bueno, aquí les voy a presentar los ejes del CIE-10. ¿Por qué? Porque el DS5 no tiene ejes. Tenía. Más adelante les voy a explicar qué pasó allí. En el CIE-10 es un sistema de clasificación de los trastornos mentales con ejes diagnósticos variables. Entre ellos está el eje 1, que son los síndromes psiquiátricos clínicos, el eje 2, trastornos específicos del desarrollo, el eje 3, nivel intelectual, el eje 4, condiciones médicas y el eje 5, situaciones psicosociales. También está el eje 6, la evaluación global de la discapacidad. La codificación de cada trastorno se realiza con la letra F seguida de dos números, ¿verdad? De un sistema numérico. Anteriormente se los visualicé. Dentro del eje 5 hay situaciones psicosociales, que es la letra F, en donde están todas las patologías psiquiátricas. Existen apartados correspondientes a la psiquiatría infantil también allí. Los podemos encontrar. Ahora sí. Ok, ahora vamos a ver las diferencias de estos manuales. ¿Por qué se diferencian? Porque es importante tener conocimiento de los dos. Porque ellos traen sus diferencias. Actualmente el DMS5 y el C10. Primeramente vamos a ver, vamos a conocer el nivel de especificidad. El DMS5 trabaja con los trastornos mentales, a diferencia del C10, que trabaja con la clasificación de enfermedades que pueden aparecer en el ser humano y lo codifica a nivel internacional, ¿verdad que sí? Ajá. Tienen diferentes objetivos. El 1, aunque ellos, ambos trabajan o están orientados con el diagnóstico, el DMS5 es más específico, es más sistemático con los trastornos y las características de dichos trastornos, ¿verdad? En cambio, el CIE-10 orienta más a realizar un registro, un análisis de las características precisas de cada trastorno. Organización que las genera. Al DMS5 lo genera la Asociación Americana de Psiquiatría y el CIE-10 lo creó o está organizado por la Organización Mundial de la Salud. Nivel de conocimiento. En el DMS5 se conoce más o se trabaja más en América. Es más utilizado en América. A diferencia del CIE-10, que es más utilizado en Europa. El número de grandes categorías. En esto también tienen diferencias. ¿Por qué? Porque el de MS10 tiene 21 categorías y el CIE-10 está clasificado, organizado en 10 secciones. Estos dos tienen diferentes formas de mostrar o escribir los trastornos o presencia de un mismo trastorno con diferente denominación. Ellos trabajan diferente la denominación para los trastornos. Puede ser el mismo trastorno, pero el de MS5 lo denomina de una forma y el CIE-10 lo denomina de otra. En cuanto a la transculturalidad, también hay una pequeña diferencia porque este se enfoca más en diferentes problemáticas más propias de otras culturas. El de MS, el CIE-10 se enfoca más en otras culturas, en diferentes culturas, ¿sí? En la problemática de diferentes culturas. En cambio, el de MS trabaja más con la psique
basada en la mentalidad de la cultura occidental. Se dice que los dos tienen un sistema multiaxial. Ya no, actualmente no. ¿Por qué? Porque el DMS5 dejó a un lado de trabajar con los ejes. Él trabajaba con cinco ejes que los podemos encontrar en el DMS4, o sea, la versión anterior. Actualmente el CIE-10 sí trabaja con ejes, cuenta con 3 ejes. Uno de ellos es el diagnóstico clínico, el segundo es el de discapacidades y el otro es el de elementos contextuales. Ajá, ahora, a raíz de esa diferencia, surgió una polémica con el DSM-5. Como ya sabemos, anteriormente les expuse que salió en el 2013. Una modificación trajo muchísimas controversias, fue la nueva definición de la adicción y el agregado de nuevas adicciones, como la adicción de la comida, el internet, el sexo e incluso las compras. Y el ajuste que le dieron a estos criterios de diagnóstico, ¿sí? De muchos trastornos y la aparición de nuevas entidades. Se desapareció los 5 ejes con los que viene trabajando el DMS4. Finalmente, para concluir esta ponencia, voy a responder a la pregunta. Dice, si reflexione si una persona es diferente en cualquier aspecto, ¿se podría catalogar como anormal a nivel de psicología? Bueno, a mi criterio les digo que existen muchos factores en la conducta anormal. Por ejemplo, problemas de historia de aprendizaje, porque a veces a los niños pues los enseñan de una forma muy ruda a leer. Todo eso ocasiona un problema, ¿verdad? Un problema en la psique para después. En los cambios bioquímicos del cerebro existen conflictos inconvenientes en sucesos estresantes, en estilos de pensamiento. Entonces, reflexionemos, dice el profesor que reflexionemos, ¿se podría catalogar como anormal a nivel de psicología? Si una persona es diferente en cualquier aspecto, como ya les dije, en mi criterio, depende. Hay que evaluar qué aspecto es diferente esa persona de mí. Según lo expuesto, toma en cuenta lo que dice Sigmund Freud, de que siempre los seres humanos seremos diferentes y tendremos algo de anormal, ¿verdad que sí? Entonces, mi respuesta es sí se podría evaluar psicológicamente, porque se estudia si tiene algún trastorno, o sea, se clasifica, se le da la clasificación de normalidad o anormalidad para poder trabajarlo psicológicamente. Esta ha sido toda mi ponencia. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero este material sirva para muchos, para orientarse en cuanto a lo que es el uso de los manuales. Gracias.